Ya chicos, estamos en la hora, así que vamos a comenzar. Ya tenemos una convocatoria un poquito mayor. Vamos a trabajar, bueno, la semana pasada por el aniversario nosotros no tuvimos clases lectivas, ya es importante que hoy día intentemos aprovechar este tiempo. Me interesaría muchísimo que pudieran participar leyendo algunos textos, ¿ya? Para que se haga un poco más dinámica la clase, ¿ya? Bueno, saludarlos nuevamente, espero que estén muy bien, hoy día ya es viernes, se acaba la semana, felicitarlos también, como decía la profesora Carola, por la participación en las Olimpiadas de Matemática. Mañana, bueno, tienen nuevamente su sesión y les va a ir excelente a las personas que están participando, así que desde ya vamos a estar me parece que es a las 3, no sé si es esa hora o no, pero voy a estar pendiente del horario porque el profesor Gary nos envía el link para poder observar también la participación de ustedes. Sí, Así que, a las 3. ya, así que les va a ir súper bien. Ya chicos, bueno, algunas reglas básicas, no ocurre en octavo, pero sí el chat, recuerden que tiene una finalidad pedagógica, la idea es que ustedes realicen consultas, que puedan intervenir, ¿ya? Vamos a estar observando el chat en caso de cualquier otra consulta. Si quieren intervenir o también opinar, pueden abrir su micrófono. Como les decía, ojalá pudiesen participar leyendo algunas partes de textos. Mi idea en esta clase es que podamos revisar la guía de la semana antepasada, que ya me enviaron, ¿ya? Y finalmente también ver algún texto, un texto nuevo y trabajar el hecho y la opinión, ¿ya? Que me imagino que ustedes lo han visto, pero siempre es difícil poder identificarlo, ya sea porque uno requiere de evidencias de que se compruebe y el otro es una apreciación o punto de vista, ¿ya? Voy a comenzar a presentar. Espero no tener problemas. Espera un poquitito, déjeme buscar dónde está, porque lo tenía supuestamente listo, pero no está. Pero no importa. ¿Va? Se me perdió. Quizás me voy a tener que meter a la carpeta de ustedes, pero no sé si... Yo tengo carpeta... Profesora, o si no también puedo admitir yo. Voy Para a... compartir, podría intentarlo. Ya, voy a ver primero. Si no, la profesora me ayuda. ¿Ven el PPT o ven solamente mi carpeta? Se ve la carpeta. Ah, ya. Déjenme, voy a ocultar nuevamente. Lo que pasa es que debería estar abierto. Quizás no lo tenía abierto antes. Déjenme ver. Voy a intentar solo un poquitito más, que quiero ver si me resulta a mí. ¿Ya? Porque así lo puedo controlar. Si no, le pedimos a la profesora. Voy a detener la presentación y voy a empezar de nuevo. Porque de repente cuando uno abre una pestaña debería quedar listo, pero no me funciona. Chicos, los que aún no han escrito su nombre en el chat, por favor lo hacen, ¿ya? Si ya lo hicieron, no es necesario que lo pongan 2 veces. Ahora se está compartiendo la pantalla completa. Ahí dejo de compartir. El PPT no se ve. No. Ya, profesora, ¿me podría usted ayudar mejor? Ya. Quizás es más fácil así. No sé qué habrá pasado. Ahí está la profesora presentando. Ahí está el PPT que vamos a trabajar hoy día. Ya. ¿Cómo se les ve a ustedes? A mí se me ve... Ahí. A ver. Ahí. ¿Ahí se ve completo? Yo lo veo cortado. Sí, yo igual. Se ve porque aparecemos nosotros también. Ya. Entonces voy a tener que poner pantalla completa. Profesora, Sí, ¿Sí? ¿quién ¿por qué habla? vamos a repasar de nuevo lo de hechos y opiniones? Lo que pasa es que en octavo se vuelve a retomar elementos que ustedes han visto años anteriores. Pero ahora, bueno, obviamente hoy día no vamos a trabajar con textos tan complejos, pero
en las tareas posteriores vamos a tener que trabajar con textos argumentativos, algunos textos también expositivos, donde ustedes tengan que identificar entre un hecho y una opinión, ¿ya? Que parece ser algo muy simple, pero cuando vemos conceptos o palabras más complejas, se pierde un poco la idea. Por eso lo tenemos que repetir. De hecho, lo van a volver a repetir, chicos, después en enseñanza media, ¿ya? Se vuelve a repetir, la complejidad es la que va subiendo, ya la habilidad es la que se va complejizando. Por eso tenemos que verlo nuevamente. Pero para los que tienen claro lo que es un hecho y una opinión, súper bien. Listo, comenzamos. Ah, no, parece que no se... yo no ¿Se lo comparte? veo. No, yo no lo puedo ver. ¿Va? No, se me salió, a ver de nuevo. Presentar toda tu pantalla. Ahora sí. Ya. Profesora, ¿pero usted va a poder ver el chat igual o no se ve? No, no puedo ver, ahora no voy a poder ver Ya, el chat, ¿ya? ya no hay problema. Yo lo observo en caso de cualquier cosa. Ok. Ya, no sé si a lo mejor ya todos se pusieron en la lista, porque eso también es importante. Porque estaba la Constanza al final, el Robert, la Scarlett y Lucía. Yo creo que continuemos, al final verificamos la lista. Ya, súper bien. Ya, bueno, como recién me consultaban por qué estamos viendo hecho y opinión, porque es uno de los elementos que es predominante dentro de los textos que estamos viendo en este momento, que son los medios de comunicación, los textos periodísticos, los afiches publicitarios, los afiches propagandísticos, ¿ya? Que son estructuras que lo que hacen principalmente es entregar información, ¿cierto?, sobre hechos que son contingentes, hechos que son investigados, hechos que pueden dar una perspectiva, una opinión, ¿ya? Entonces hoy día vemos distinción entre hecho y opinión. Ya, profesora. Ya, ¿qué es lo que vamos a realizar hoy? Hoy principalmente, y yo creo que en estas últimas clases hemos trabajado con el mismo OA, el mismo, que es el número 10, que es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, como reportajes, como cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales. Pero la diferencia de la clase de hoy es que vamos a hacer una distinción entre hechos y opiniones expresados en los mismos textos, ¿ya? Yo creo que igual en las actividades que ustedes realizaron o que hemos realizado últimamente también lo han podido realizar. ¿Por qué? Porque al identificar entre un texto periodístico de opinión y un texto periodístico de información, ustedes están identificando que en el de información hay hechos y en el de opinión hay opiniones. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en el de opinión no hayan frases que sean de hechos, porque yo, lógicamente, hay que bajar un poquito ahí la Sí. profesora Carola, Sí. se acopla un poquito. Ya, ahora sí. Ahora sí. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer una opinión, el texto tiene que tener hechos, porque ¿de qué voy a opinar si no tiene datos, no tiene hechos? ¿Ya? Entonces, en un texto de opinión o un texto periodístico de opinión hay hechos, pero principalmente la finalidad que tienen este tipo de textos es opinar, ¿ya? En cambio, en los informativos, ¿ya?, que son netamente informativos, como por ejemplo las noticias, como por ejemplo los artículos de información, por lo general tratan solamente hechos. Y cuando hablamos de textos, por ejemplo, como la crónica, ¿ya?, textos que a lo mejor sea como la reseña, son textos que de repente aparecen algunos elementos que son importantes de ver, como las opiniones, porque recuerden que la crónica es un texto híbrido, tiene tanto información como tiene tanta interpretación, y esa interpretación en ocasiones pasa a ser una opinión, ¿ya? Bueno, ahí como les decía, una distinción entre hechos y opiniones expresados. Ya, profesora. Y el objetivo de esta clase, aparte de revisar la guía, que me interesa que a todos les quede bastante claro, ¿ya?, es leer un texto que se llama El crimen continuo, ¿ya?, de José Manuel Simián, que aparece en la revista ¿Qué pasa?,
en julio del 2003, o sea, es un texto antiguo, de hace 7 años atrás. Disculpen, y en ese mismo texto nosotros vamos a diferenciar entre hechos y entre opiniones, ¿ya? Eso lo vamos a hacer de manera oral, vamos a leer el texto, ¿ya? Y vamos a ir identificando. Ya, profesora. Ya, antes vamos a revisar la actividad de la clase anterior, ¿ya? Yo no sé si ustedes tienen al alcance su guía, espero que sí la tengan, porque yo acá solamente se las puse con la finalidad de que ustedes pudieran observar qué era lo que íbamos a revisar. En la guía que está subida en la plataforma, aparecen las respuestas de la guía, ¿ya? Así que, en caso de que tengan alguna duda o consulta, podamos revisarlas detalladamente. Voy a ponerme yo solamente porque no se alcanza a ver, como la profesora está presentando. Ojalá, como les digo, tengan su guía ahí. Yo les insisto que ahí en el PPT no se observa, pero los vamos a ir haciendo de a poquito para que ustedes vayan viendo cuáles eran las respuestas correctas, ¿ya? En la primera, ¿sí? Profesora, yo creo que no debería pasar la respuesta. Yo creo que después de que el niño le da la respuesta a usted, usted le da por interno la respuesta para que él sepa en qué se equivocó. Pero esto es como más malo porque los que no hacen, y yo me admito que yo a veces no hacía la tarea, y cuando quería ¿Ya? ver la otra guía, la ¿Sí? otra pregunta, tenía que ver todas las respuestas. Y ahí yo a veces me Entiendo. confundía en qué hacer cuando iba a responder. Ah, ya. Sí, no, sí lo entiendo totalmente. Miren, de hecho, a lo mejor no es la mejor manera, ¿ya? Pero de repente me cuesta poder llegar a todos. ¿Se recuerdan cuando no hacíamos clases online? De alguna manera tenía que llegar la respuesta a ustedes de manera correcta. Sí, como me indican ahí, sí, es verdad. Hay personas, por ejemplo, que pueden no poder hacerla y después tienen la respuesta automáticamente, entonces no es tan positivo, ¿ya? Pero por lo menos yo en esta guía ya han pasado, ¿cuántas? 2 semanas. Entonces en esas 2 semanas se entiende que deberían ustedes haber entregado la tarea. Las tareas llevan calificación, ¿ya? Obviamente hasta hoy día yo recibí una cantidad de tareas. Hay muchos que me enviaron al correo, yo no he podido responderles, pero me llegaron al correo. Yo creo que hoy día, ojalá terminando esta clase o en un ratito más, voy a enviarles la recepción, el recibido. Eso quiere decir que los que respondieron van a tener su puntaje por esta tarea. Los que obviamente me la entreguen posteriormente no van a poder tener el puntaje completo, ¿ya? Por lo mismo que dice su compañero, o sea, yo les entrego las respuestas, pero de repente si no trabajan las van a tener automáticamente. Mi idea es, bueno, voy a replantearlo, ¿ya? Porque obviamente me interesa lo que ustedes opinen. Ver cómo lo podemos hacer para que realmente esto resulte de mejor manera y no tengan las respuestas sin tener que ustedes hacer la reflexión antes, ¿ya? Pero en la primera, si a lo mejor tenían la guía, ¿ya? Y los que la respondieron, que están acá, dice, señale cuál de los siguientes enunciados es falso. Me parece que esa la habíamos alcanzado a hacer en clases online, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, nosotros vimos contenidos que eran referidos a todos estos enunciados que aparecen, pero hay uno que no corresponde. ¿Alguien me podría decir cuál es el que no corresponde? A lo mejor en el chat alguien que pueda arriesgarse a... Profesora, ¿le sirve que proyecte la guía? Sí, ¿O sí, sí, dejo el sí. Power? Lo que pasa es que en la guía, bueno, aparecen las respuestas, ¿ya? Como decía justamente, tendría que ser la Ok. guía anterior. Ya. ¿Alguno de ustedes tiene la primera? Porque si no lo haríamos de la manera en que estábamos realizándolo, solamente o no ver las respuestas, porque ahí está proyectando la profesora. Participemos un poquito, ¿ya? Bueno, en todo caso, si es que no, ¿ya? Si es que esto no resulta, la idea es que vayamos respondiendo y ustedes van sacando también sus dudas, ¿ya? Pues yo también lo puedo hacer. Si se fijan ahí, y me parece, como insisto, la primera pregunta la habíamos respondido, ¿ya? Y la que es falsa es en la entrevista los roles pueden ser intercambiables. Nosotros habíamos dicho que en la entrevista el rol no cambia.
Aunque pudiese generarse algún diálogo, a lo mejor un poco más estructurado, porque hay una persona que pregunta y otra que responde, los roles no cambian. Siempre hay un entrevistador y siempre hay un entrevistado, ¿ya? Entonces, esa era falsa. Los reportajes poseen mayor profundidad de análisis que la noticia, eso era correcto, ¿ya? La crónica permite incluir elementos interpretativos, eso era correcto. La entradilla contiene lo medular de la información, también es correcto. Recuerden que el libro de entradilla es el primer párrafo de la noticia que te entrega toda la información y responde a todas las preguntas. ¿La noticia es eminentemente informativa? Sí, es eminentemente informativa. De hecho, es uno de los textos que por excelencia entrega información y objetividad. Objetividad, bueno, dependiendo del punto de vista, porque dependiendo del periódico va a entregar su perspectiva de la noticia que está entregando, ¿ya? En la número 2 dice, aclara el titular, generalmente es un párrafo bajo el título principal, ¿ya? Es un párrafo que también se destaca por su tipo de letra resaltado diferente al del texto principal. Suele referirse a algún dato que ya se ha presentado, y falta el que ya se ha presentado en los titulares. Acá estamos hablando está abajo el título, y te dice qué estructura o la definición a qué corresponde, a una crónica, a una entradilla, a una bajada, al cuerpo de la noticia o al epígrafe. ¿Alguien me podría responder? Yo sé que aparece ahí, pero ¿por qué será, por ejemplo, ese y no otras? En el chat también lo pueden hacer, si tienen alguna duda, consulta. ¿Qué les pasó hoy día? ¿No quieren participar? Yo. ¿Quién? Yo. ¿Ignacio? Sí. Ya, Ignacio. Creo que es la bajada porque así especifica más lo que dice el título, ya que el título va como directo al tema y hay como ¿cómo decirlo? Como que quizás, no sé, agrega algo de información. Sí, lo define más. Exacto, Ignacio, muy bien. Miren, ustedes hicieron noticias, ¿ya? Y dentro de esas noticias, cuando hicieron la del texto de Agatha Christie, también utilizaron este tipo de estructuras. La bajada, como dice su compañero Ignacio, aclara o destaca algo del título que es necesario destacar. De repente aparece con otro tipo de letra, ¿ya? Y eso los hace a ustedes que puedan identificarlo de mejor manera. Pero esa estructura, en este caso, ya se llama bajada, y era la letra C. ¿Ya? Posteriormente, bueno, ahí ustedes no lo ven, yo me devuelvo acá para mirar mi guía que la tengo yo, si no la tienen ustedes en sus manos, lo más probable. Dice, algunas características de la noticia son, estas aparecían en la guía, ¿ya? Yo creo que si ustedes podrían poder sacar o descartar algunas, ¿ya? Primero, las que deberían haber descartado totalmente, bueno, es la C, porque dice interpretación, ¿ya? Hay alguna, bueno, que dice coherencia. Yo sé que debe tener coherencia el texto, lógicamente todos los textos tienen coherencia, pero no era una de las características principales que tenía la noticia. Sí, el que diga que es actual, ¿ya? Bueno, que sea próxima, porque las noticias tienen que ser próximas, ¿ya? Y tienen que ser relevantes. Si ustedes descartan, porque la noticia no tiene interpretación, la B no podría haber sido, la C tampoco, ¿ya? Ni tampoco la E, porque dice coherencia, a pesar de que tiene relevancia y tiene proximidad, no existía la característica que dice progreso, ¿ya? Porque no está dentro de las características. Entonces, tomando en cuenta aquello, tendría que ser solamente relevancia, proximidad y actualidad, ¿ya? Para que vayan ahí revisando, ¿sí? Relevancia, proximidad y actualidad, que sería la letra A, ¿ya? Después dice, reproducción de un diálogo, yo creo que esto era muy simple, reproducción de un diálogo entre un periodista y una persona que pueda aportar información e interés respecto de un tema o un hecho determinado. Yo creo que ahí ustedes lo tienen claro, ¿cierto? ¿Qué sería esa? ¿Puede, ¿puede responder Misael? Misael, yo creo que esta la puedes sacar, ¿cierto? Muy simple, reproducción de un diálogo entre un periodista y una persona, periodista y una persona que debe aportar información de interés respecto de un tema o un hecho determinado. ¿Cuál es la que generaba diálogo? ¿Será el reportaje?
¿Será la editorial? ¿Será la columna? ¿Será la crónica o será la entrevista? Si es un diálogo, ¿sabe, Misael? A lo mejor lo puso en el chat y yo no lo estoy mirando. Brittany también, no ha No, participado. es que profe no se ve bien. No lo ¿Alcanzan a puedo ver verla? bien. Ah, ya. Chicos, miren, sí, la guía es la que ustedes tienen de la semana pasada, ¿ya? No se alcanza quizás a anotar la guía completa. Yo creo que a lo mejor eso es, profesora Carola. Déjeme ver si, porque se ve solamente la otra guía, que pensé que a lo mejor podían ustedes tenerla en su mano. Déjenme ver. Déjeme ver, profesora, porque yo creo que a lo mejor se la puedo Sí, me falta. enviar, ¿ya? Para Claro. que, porque lo tengo acá en Drive, ¿ya? Pero por mientras, como ustedes no ven, mientras yo saco esta guía, es, es una entrevista, porque acá lo que hace principalmente el texto es generar este diálogo entre un periodista y una persona que va a entregar información. Acá me parece que la tengo. Se la voy a enviar a la profesora Carola a ver si ella la puede proyectar. ¿Por correo o por el WhatsApp? ¿Por WhatsApp te sirve? Ya, sí. Ya. En el Que es, chat dice Constanza, creo que esa es una entrevista. súper bien. Y no sé quién es la Marta, que también quiere participar. Se agradece, chicos, los que participen. Ahí parece, profesora, yo se la envío. Ya. Y para ver si puede proyectar esa justamente. Ya. Ahí yo creo que van a fijarse mejor, chicos, porque la guía que yo se está proyectando con la profesora Carola, está la respuesta, ya que era lo que conversábamos recién, no me acuerdo quién me hablaba al principio, que sí, que la idea es que no estuviera la respuesta, yo lo entiendo totalmente, pero ¿cómo lo hago para que ustedes tengan las respuestas correctas? Y después, en la evaluación, porque eso también, bueno, no les he indicado, yo ya ayer a la plataforma, bueno, sí a la plataforma, subí las calificaciones o notas sumativas que vamos a tener. Y una de ellas es la prueba de unidad. La prueba de unidad la vamos a tener. Déjenme ver, porque yo se las voy a enviar en todo caso, esto se lo estoy diciendo informalmente. Yo se las voy a enviar. La prueba de unidad va a ser el 2 de octubre, ¿ya? Y va a ingresar este tipo de contenidos, de los medios de comunicación, de los textos periodísticos, de los afiches, de la propaganda, ¿ya? En esa íbamos. Justamente la respuesta que dieron los compañeros ahí en el chat, que es reproducción de un diálogo, es justamente la entrevista. Ya, profesora, avance nomás un poquito más. Ya. Vamos a hacer preguntas. Sí, dice, cuando en el ámbito de los textos periodísticos se menciona un género híbrido, yo se los dije al inicio de la clase, que siendo informativo presenta también elementos de interpretación, se alude a crónica, crítica, entrevista, reportaje o nota periodística. ¿Cuál es el texto híbrido que les decía yo que tiene información y aparte tiene interpretación, pero es informativo? Eso sí es súper importante. Exacto, muy bien. Sí, la Constanza, la Lucía, muy bien. Es una crónica, ¿ya? El texto híbrido, el único, ¿ya? Sería la crónica. Muy bien. Dentro del lead informativo, muy bien, Alex, también. Dentro del lead informativo, corresponden al momento. Yo creo que no sé si está. Sí, sí, miren, lo que pasa es que no se preocupen por eso. Lo que yo recibí las tareas ya. Ya las personas que me entregaron tareas son las que tienen su puntaje. Las que me entreguen, obviamente, posterior a esta clase van a tener las respuestas. Entonces, obviamente, el puntaje no puede ser igual para los que ya la entregaron y las respuestas que yo entregué. Lo que pasa es que ya habían pasado 2 semanas, entonces tenía que entregarles las respuestas sí o sí. La idea es que ustedes terminen esta clase y hagan la tarea al tiro y me la envíen, ¿ya? Dentro del lead informativo corresponden al momento, ¿ya? Al momento, y la descripción del hecho, ¿ya? Respectivamente. ¿A cuál corresponde? Al el cómo y el cuándo. Puedes decir cómo será el momento, el qué, el cuándo,
el dónde o el cuándo, ¿ya? Y en la descripción el cuándo, el por qué, el cómo o el por qué. Si yo digo el momento, ¿cuál respuesta tendría que ser? Ya, pero hay hay un solo detalle. Yo estoy de acuerdo con el que estábamos viendo recién. Déjenme ver. Respondan ustedes nomás. Yo me salgo un ratito. Millaray Valle dice el cuándo y el por qué. ¿Quién Ya. podría decir si Millaray está en lo correcto o no? O alguien que tenga a lo mejor otra respuesta porque, ya, mira, acá por ejemplo el Sebastián está de acuerdo con la Millaray del cuándo, ¿ya? Yo creo que sí, eso está súper bien, ¿ya? Y la única dificultad que hay acá es el por qué, porque al tú decir por qué, no solamente está describiendo el hecho, sino cuando tú dices el cómo se realizó, ese cómo es en la descripción de lo que ocurrió en este lead o en esta parte o párrafo de la noticia. Entonces, más que buscar la justificación, ya, no hay problema, ¿sí? Y para eso estamos también, para que podamos, había leído en este caso, como usted dice, erradamente. Es el cuándo, ya, el momento, y el cómo, la descripción del hecho. ¿Cómo ocurrió? Entonces, así puede describir el texto. Súper bien, chicos, gracias por participar. Vamos a la Gracias, siguiente, dice. Constanza y Sebastián Torres estaban en lo Exacto, correcto. sí. Y la Millaray solamente porque no alcanzó, no la había leído bien, ¿ya? Trata hechos de actualidad y el periodista se permite una mayor libertad expresiva. Informa mediante un relato temporal, un suceso o hecho determinado, ¿ya? Eso es importante. Predomina el informar, pues la opinión es presentada de manera implícita. Acá, bueno, déjenme ver porque yo acá tengo, me salgo yo de repente un poquito y después me pierdo. Ya. ¿Cuál sería? Si dice que trata un hecho, ¿ya? Pero acá se permite un poco más de libertad. Informa mediante un relato temporal un suceso o hecho determinado. Muy bien, Sebastián, muy bien. Es la crónica, ¿ya? ¿Por qué es la crónica? Porque acá, a pesar de que expresa un hecho concreto, como es un texto híbrido, la libertad estilística del cronista es mayor. Entonces también se mezcla un poco de opinión, pero que no aparece explícito, no aparece directamente, sino que aparece implícito. Tú tienes que, en la lectura del texto te das cuenta que el cronista tiene una opinión. Entonces sí, muy bien, Sebastián, es la letra B, Sí. crónica. Sebastián es la Brittany, por si acaso. Ay, muy bien, gracias. Lo que pasa es que yo ahí me confundo, chicos. Sí, Como veo ahí, claro, es Brittany. es Brittany. Ya la voy a tomar en cuenta acá. Bueno, la participación de ustedes, chicos, también es evaluada. Yo no sé si les dije, pero las clases online, a lo mejor el profesor Ronald les comentó de que las clases, la idea es que para que sean dinámicas, la participación de ustedes también es evaluada. ¿Ya? Dice, entrega información directa. No, perdón. ¿Cuál de las siguientes interrogantes pertenecen al aspecto informativo de un hecho? Informativo, ¿ya? El qué, el dónde y el quién. ¿Cuál de estas interrogantes pertenecen al aspecto informativo? Paula Alfaro se encontrará. Súper. Paula. Están todos de acuerdo. Profesora La Constanza, el Ignacio, el Enzo, el Ahí Alex, respondió el la Bruno, Paula. la Ignacia, muy bien. Respuesta Chicos, sí, unánime. todos están de acuerdo con que las tres, ¿cierto?, son informativas. De hecho, eso estaba súper fácil. Son las primeras preguntas que aparecían en el lead, ¿ya? Pero de repente se nos pasa eso, ¿ya? Pero sí, estaba súper fácil, como dice Lenz. Profe, Es la letra E, ¿sí? en todos los textos informativos están las 6 W, ¿se le llamaban? Exacto, están muy bien, Ignacio, tu aporte. En todas las noticias vamos a encontrar las 6 preguntas claves, ¿ya? ¿Para qué? Para que obviamente sea entendida la información, sea expuesta de manera objetiva, ¿ya? Real, actual, próxima. Así que súper bien, Ignacio. Entrega información directa
y objetiva acerca de un hecho noticioso. Es una parte breve del cuerpo del texto y responde a un modelo preestablecido. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál es la que tiene más, como una estructura así como estable? Que yo les diga, esta tiene, no sé, tiene esta estructura en el titular. reseña, profe. Bruno dice la reseña. ¿Por qué, Bruno? ¿Por qué crees que es la reseña? Porque el otro día la profe dijo que se trataba de un solo hecho la reseña. Y también que era, ¿cómo se dice? También que era como de información directa, no me acuerdo bien cómo era. Ya, mire, vamos a volver también a lo que nos dice Bruno, porque también es importante. Lo que sí hay, bueno, hay varios que están dando otras respuestas, que está bien también. Mire, entrega información directa y objetiva acerca de un hecho noticioso. Yo creo que ahí está la respuesta. Por ejemplo, Bruno, es verdad, nos indicaba algo que también que es muy importante. Las reseñas hablan sobre también hechos que ocurren, ¿ya? Pero que necesariamente son para poder No, profesor. exponer una síntesis, ¿ya? De algún Profesor, texto anterior. ¿Sí, Bruno? sí, yo creo que me equivoqué porque la reseña se trata de un solo hecho, pero no significa que sea noticioso. Exacto, exacto, ahí te diste U cuenta. Y, objetiva. exacto, objetiva. Pero acá, por ejemplo, la reseña, como recién indicaba Bruno, para que recordemos contenidos anteriores, la idea es que sí, hable de este hecho, pero para poder sintetizarlo, resumirlo, para que el lector cuando lo vaya a leer, valga la redundancia, pueda decir, ah, este texto, este documental que se está viendo trata sobre esto. Entonces acá, como dice la palabra clave, hecho noticioso, es una noticia como los demás están poniendo súper bien, ¿ya? La entradilla, ¿ya? O lead, recuerden que es el primer párrafo de la noticia. Entonces no es que esté incorrecto, pero es solamente una estructura dentro de la noticia, ¿ya? En este caso, la respuesta correcta sería la letra C, la noticia. 10. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a un editorial? ¿Ya? Y acá, lamentablemente, discúlpenme, había un error, ¿ya? Pero muchos, lo bueno de todo, a pesar de mi error, ustedes pusieron igual la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque si a lo mejor se dieron cuenta, yo en la B no puse mayúscula. ¿Por qué no puse mayúscula? Porque lo de la B era parte de la A. ¿Ya? Por eso fue mi error. Dice, y por eso esta no se las voy a consultar, sino que se las voy a decir. Dice, artículo que expresa la opinión del medio sobre un asunto de interés público. Ahí era una coma en la cual se expresa la opinión del director del medio. ¿Ya? Acá en el editorial, recuerden que era un texto que no va firmado por nadie, independientemente de que diga editor. ¿Por qué? Porque es el pensamiento institucional o corporativo que tiene el periódico. Entonces, nosotros podemos ver de que es un texto de opinión, ya que está en tercera persona, que toma temas de interés público, que nosotros hablábamos la clase anterior, que eran temas que por lo general eran políticos, contingentes, que nos interesan a todos, ¿ya? Donde el periódico corporación pone o propone un punto de vista. Y ahí dice, se expresa la opinión del director del medio. Director de forma general, porque les insisto que no va firmado por nadie. Es el pensamiento institucional al decir editor o editorial, ¿ya? Entonces acá la letra correcta, ustedes me habían puesto los que me entregaron la tarea, la letra A, eso está bien, pero se agrega la información de la letra B también, ¿ya? Columna en la cual un periodista no es una columna, recuerden que la columna está en primera persona, va firmada por el columnista y es la opinión particular de una persona que puede disentir manifiestamente de lo que dice el editorial, no tiene por qué pensar lo mismo. Escrito de carácter subjetivo sobre un tema de actualidad, bueno, acá es más que un escrito de carácter subjetivo. De hecho, recuerden que es parte también de una opinión del medio, no solamente un escrito de carácter subjetivo sobre un tema de actualidad. Nota que tiene como finalidad orientar la opinión pública, tampoco, no es una nota, ¿ya? Es mucho más que una nota. Como les insisto, es la opinión del medio, corporación o institución del periódico. ¿Ya? En ese caso, esa es la letra. Súper bien, Enzo. Es la letra A, que en este caso ustedes la pueden poner también como A y B. Así que ahí me disculpan porque yo me equivoqué. Continuamos en el texto 1.
Dice, Corte admitió trámite recurso de protección contra el paro docente. ¿Ya? Después dice, en tanto, Tribunal de Alzada rechazó la acción de padres y apoderados contra el Mineduc. Pobladores de campamentos presentaron este martes una tercera moción. ¿Qué elementos o elementos constitutivos de la presentación de la noticia no se presentan en el texto anterior? No se presentan. Eso también es súper importante, chicos. Bueno, ya como están las cosas, yo no sé después que, bueno, ustedes el próximo año van a estar en otro lugar, ya en otro colegio, van a trabajar con este tipo de preguntas, algunas que, como me decía recién Enzo, ¿cierto?, son más fáciles, otras que tienen mayor complejidad, pero esta es una estructura sí o sí de PSU, ¿ya? Que en algún momento, yo no sé qué pasa en unos cuantos años más, pero van a tener que realizar o trabajar harto con este tipo de preguntas. Cuando diga no, porque uno está acostumbrado a que te pregunten lo que sí es, pero no lo que no es, ¿ya? Ya, dice, ¿qué elementos constitutivos de la presentación de la noticia no se presentan en el texto anterior? ¿Cuál no está? Muy bien. Profesora, ¿Sí? Agustín Contreras podría decir por qué él elige la A. ¿Podría justificar su respuesta? ¿Sí? ¿Qué es lo que ven, por ejemplo, ahí, Agustín? ¿Está el Agustín por ahí? Sí, Tenemos sí. varios que dicen que es la A, pero me gustaría que justificara. ¿Por qué es la Agustín? O a lo mejor, no sé, Agustín quiere participar, Bruno, Alex, Constanza, porque están todos en lo correcto. De hecho, esa es la que no está. Entonces, si no está el epígrafe que... Ah, ya, el Agustín tiene el micrófono malo, profesora. Ah, ok. Ya, ¿alguno que quisiese? Por ejemplo, ¿por qué no está el epígrafe? El epígrafe siempre, 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 chicos, va antes del título, siempre. Yo, Entonces, ¿sí, Bruno? que el de corte admitió trámite, yo dije que era título. En tanto, el tribunal bajada, los pobladores, el título, entradilla. Y me dije que el epígrafe siempre iba arriba que el del título, entonces no estaba. Sí, muy fácil de identificar. Hay algo voy a agregar yo, sí, Bruno, a lo que tú dijiste, porque, por ejemplo, recuerden que el lead es un párrafo extenso, y a lo mejor no se los dije antes, por eso no lo pudieron identificar de esa manera. Pero, por ejemplo, Corte admitió el trámite, ya bueno, yo lo puse con la misma letra, pero los títulos siempre son más grandes. Ya lo identificaron como título, y los dos puntitos que aparecen abajo son bajadas. Eso quiere decir que un texto o noticia puede tener más de una bajada, que me parece que eso no se los había dicho. Porque a lo mejor pensaron que podía haber sido lead, porque después de la bajada viene el lead. Pero recuerden que el lead es un párrafo más extenso que tiene que responder a las 6 preguntas claves, ¿ya? Entonces, muy bien lo que dice Bruno, es el epígrafe. Ya, profesora, pasemos a la otra nomás, para que podamos avanzar un poquito más rápido. Dice, ¿qué elementos no puede faltar en la presentación de la noticia? ¿Cuál es el que no puede faltar? Sí o sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les decía, a lo mejor, chicos, ustedes no leyeron el diario que les enviamos con la profesora? No sé si a lo mejor se recuerdan. Y yo le dije, bueno, si alguno lo pudo abrir, lo más probable es que haya mirado, muy bien, chicos, hayan mirado el título, por lo menos miren el título. Sí o sí, siempre tiene que haber título. Ustedes me dirán, bueno, el lead también es fundamental, sí, es súper fundamental, pero sin título no tengo idea de qué habla el texto. Así que súper bien, chicos. Bueno, después tenemos otro texto, profesora, ¿podemos bajar un poquitito? Ahí. Sí, ahí. Bueno, ahí teníamos un texto, ya que me interesaría, yo creo que al ya empezar a leerlo nos podemos identificar qué es. Dice, bueno, Sebastián Landazuri, canto para no volverme loco, la religión está muy presente en algunas de tus canciones. ¿Qué papel crees que desempeña esta en el mundo actualmente? A mí de la religión me interesa su obra porque trata de muchos temas universales de forma interesante, está en el acervo cultural de todos.
Como decía Fernando Alfaro, la Biblia es poesía. A mí me ayuda como algo poético, la religión, como dogma no me interesa. La iglesia no tiene ningún interés para mí. Supongo que hay gente a la que le servirá, pero vamos, pienso que uno cree en lo que quiere creer. ¿Ya? Si nos fijamos y nos preguntan qué tipo de texto es, ¿ya? Yo creo que ya con la pregunta y la respuesta que se da, podemos ver que existe un rol, ¿cierto? Un rol entre que alguien pregunta y alguien responde. ¿Qué sería? ¿Un reportaje, una entrevista, una nota periodística, una crítica o una reseña? Súper bien, chicos, una entrevista. Avancemos un poquito, profesora Carola, al texto 3. Sí, era entrevista, están súper bien. Texto 3. Ya, acá dice, toda elección es un acto político público en el cual los contendores deben estar dispuestos a decir lo que proponen y a pasar el test de la transparencia al que nos someterán tanto la ciudadanía como sus adversarios políticos, los que escrutarán hasta el último detalle, buscando coherencia entre lo que predican y lo que practican. Así funcionan las sociedades democráticas, a juicio nuestro, un medio que se precia de pluralista, en las cuales la alternancia en el poder no depende ni de privilegios, ni de acuerdos o de negocios corporativos, sino de los votos provenientes de una contienda electoral que debe ser abierta, sujeta a reglas claras e iguales para todos. El texto anterior se puede clasificar como nota periodística, editorial, crónica, reportaje, columna. ¿Cuál les parece que es? Ya, estamos entre, sí, me dicen la A, la B. Miren, acá para que ustedes puedan identificar, si se fijan, tiene algo, ¿cierto? Yo diría que no tiene solo algo, sino que está dando una opinión, ¿cierto? No es una opinión directa en primera persona, sino que habla de forma general. Así que la mayoría que me está poniendo en el chat la letra B es correcta porque es parte de un editorial. Recuerden que también en el editorial, por lo general, se habla de temas contingentes que nos interesan a todos, ¿ya? Y se está dando la opinión. Entonces, como se está dando una opinión, ustedes tendrían que haber descartado automáticamente la nota periodística, el reportaje, ¿ya? Nos hubiéramos quedado con el editorial, la crónica y la columna. Como no está hablando de un hecho y lo ubica en una secuencia narrativa, no es crónica, y como no está en primera persona, no es columna. Entonces, automáticamente es editorial. Bajemos un poco, profesora, por favor. Ya. Dice, los secretos del espionaje en democracia. No sé si a alguien le gustaría leer. ¿Tiene ganas de leer? ¿Se encuentra Martina Harinas? ¿Alguien que quisiese leer conmigo? Branco Encuentro. García. ¿Martina? Si alguien parece que quería ir. Aquí estoy. Ah, ¿Puede ahí está la leer? Martina. ¿Alcanzas a ver, Martina? ¿Te gustaría leer ese que es más cortito? Parece que no queremos leer. Ya, miren, no hay problema, yo leo, ¿ya? Pero las próximas, si es que quiere leer el párrafo, puede leer. Pero tengo una hermanita hinchándome, así que pues Ah, ya, se escucharía como que Ok. ¿lo leo o no? ¿Quieres intentarlo? Sí, léalo, no hay problema, no te Ya. preocupes. Texto 4. Los secretos del espionaje en democracia entre marzo y noviembre de 1992. Una unidad secreta del ejército encriptó clandestinamente desde el comando Se fue. las conversaciones telefónicas de ministros, parlamentarios e incluso del presidente Patricio Aylwin. La Sí, operación fue dirigida por el comando asesor encabezado por el general Jorge Ballerino, sí, es el comandante jefe de Augusto Pinochet. El plan Can 13 se desactivó tras estallar el Piñagarate, uno de los mayores escándalos políticos en la transición, cuyo fin fue abortar la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. Esta investigación
de cómo se fraguó la red de espionaje y cómo esta funcionaba. Exacto, gracias, muchas gracias. Miren, según sus características, el texto anterior, ¿a qué debería corresponder? Acá yo creo que la última palabra o la última frase es la que a ustedes les puede dar la respuesta correcta, porque dice, esta es la investigación de cómo se fragó la red de espionaje y cómo ésta funcionaba. Acá se entrega. El reportaje. Muy bien, muy bien. Se entrega harta información, como dice Bruno, en este caso es el reportaje, porque aparte no habla solo de un hecho noticioso como lo hace la noticia y la crónica. Acá se habla de un tema, ¿ya? Que son los secretos del espionaje en democracia, habla de los elementos que ocurren entre qué tiempo, después habla de la operación dirigida por el comando asesor, habla hasta de Augusto Pinochet, ¿ya? Y termina diciendo que esta investigación dio claves para el espionaje y ver cómo esto también funcionaba. Entonces, la que es correcta es reportaje. Muy bien. Además, profe, hablaba en pasado, en términos pasados. Súper bien también, Ignacio, es bien. Hablaba de tiempos pasados, no es algo actual, no es un hecho concreto de ahora. Es algo que ocurrió anteriormente, como indica Ignacio. Texto 5 dice, ¿tesoro o maletín? En Long Island acaba de ser desenterrado uno de los más grandes tesoros de Chile. De decenas de cajones inéditos sale oro puro, el oro de las palabras de nuestro idioma, destilado por la alquimia de Gabriela Mistral. Cientos de textos desconocidos de la gran ninguneada en esta tierra de piratas y aves de rapiña. Ese tesoro sí que habría que repartirlo por Chile y hacer una fiesta para acoger a la extranjera solitaria, que se atrevió a ser de verdad. Christian Huarca. ¿Qué tipo de, bueno, parece página un poquitito, profesora? Que a mí se me pierde. Ahí, El dice. texto exterior. El texto anterior es una editorial, crónica, noticia periodística, reportaje o columna. Yo creo que tienen que fijarse bien en que ella dice, bueno, en este caso el autor, ya dice ninguneada, ¿ya? O sea, también está proponiendo un punto de vista, ¿cierto? Porque no es el pensamiento que tiene, dice tesoro maletín, ¿ya? Y después habla de las palabras de nuestro idioma, ¿ya? Dice de la gran ninguneada en esta tierra de piratas y aves de rapiña. Tendríamos que descartar las alternativas. Profesora, baje un poquitito, por favor. Las alternativas que son solamente informativas, como en este caso, bueno, la nota periodística, que yo sé que hay varios que me la indicaban, ¿ya? El reportaje, porque recuerden que es informativo, ya es sobre un tema en específico. Tenemos en este caso, ¿cierto? El editorial, nos queda la crónica y nos queda la columna. Acá yo creo que estaba un poquito más confuso, el editorial tendríamos que sacarlo porque es de forma, no es el pensamiento corporativo. Acá varios me ponen, bueno, entre crónica y columna. Yo quiero que acá quede claro cómo se hace la pregunta. No habla de un hecho concreto, un hecho lo pone en una secuencia narrativa, que eso sería la crónica. Acá estamos en presencia de una columna de opinión, ¿ya? Recuerden que la crónica es un hecho, y ese hecho se ubica dentro de una secuencia narrativa. Dentro del relato yo tengo que ver narración, algo de narración dentro del texto, ¿ya? Si es que a lo mejor esa no quedó tan clara, podemos ver más ejercicios más adelante sobre ello, pero esa es columna. Fíjense en esta, marca las palabras que son relevantes. 18, este martes, el Colegio de Profesores y Ministerio de Educación, intención de establecer un acuerdo, ¿ya? Y dice, los elementos subrayados en el texto nos permiten aseverar de que se trata de, recién por ejemplo, no sé si era, ¿quién había sido Bruno o Ignacio? No lo recuerdo, que había dicho que si es que tendría que responder a estas 6 preguntas. ¿Cuál era? Sí, yo. Ah, Ignacio. A lo mejor entonces tú puedes saber qué elementos, de qué se trata este párrafo. ¿Una bajada? No. Ya, pero recuerde que la bajada está bajo el título, ¿cierto? Y es lo que te puede explicar algo del título. Pero, ¿cuál era el párrafo más importante de la noticia? El cuerpo. El cuerpo, por ejemplo, es toda la noticia. Toda la noticia. Pero hay un párrafo que es importante, muy bien, varios ponen ahí, que se llama el lead o entradilla. A lo mejor no sé por qué no aparece como entradilla. Es el párrafo principal de la noticia y responde a las preguntas claves. Por ejemplo, acá, ¿cuándo? Bueno, ¿a qué hora?
cuándo, ¿cierto? ¿Quién es? Que es el colegio, y cuál era la intención, que en este caso era intención de establecer un acuerdo, ¿ya? Ahí, bueno, dan más elementos, pero se subrayaron solamente 4. Cuando responde esas preguntas, el párrafo que responde a las preguntas o a las 6 preguntas que debiese tener es el lead o entradilla. En este caso, la letra C. Sigamos, profesora. Dice, lea la siguiente noticia. Dice, Temuco. Yo les puse todo con letras bajitas, pero esto aparecía de otra manera, ¿ya? Temuco, adolescente mapuche arriesgó perder su pierna. Ingresado anoche en el traumatológico, tiene una herida infectada por perdigones. Los elementos corresponden de acuerdo al orden indicado A. No sé si a lo mejor también lo pueden identificar. Profesora, Sí, ¿se encontrarán Antonella Rodríguez o Maura Palma que no han participado? ¿Se encontrará alguna de las chicas? aparecerán. Recuerden que es importante participar, no importa que nos equivoquemos. Sí, sí, exactamente. Bruno está respondiendo también, profesora, ahí en el chat. Yo quiero sí, nuevamente, disculparme por una palabra que tienen que cambiar. Ya espero que eso no los haya confundido. Y si no, bueno, lo voy a aclarar acá. Porque sí, efectivamente es la B. Pero hay una palabra que hay que modificar, porque dice epígrafe, titular y bajada. ¿Quién que me habré equivocado yo ahí? ¿Cómo debería haber sido? El Alex también está bien, es la B. Pero ahí, por ejemplo, yo debería haber cambiado una palabra. Lo que pasa es que también podemos encontrarlo, nosotros sabemos que al decir titular, ¿ya? O título, ¿qué debería haber sido? Título, ¿no? Miren, el titular, cuando yo hablo de titular completo, es el epígrafe, el título y la bajada. Por eso les digo que la palabra que tenemos que modificar es el titular, ¿ya? Que en este caso, bueno, fue un error nuevamente mío, ¿ya? Pero nuestros errores, mi error están sirviendo para poder explicarles el contenido, pero es la letra B, ¿ya? Que en este caso es epígrafe porque va antes del título y la bajada. Y todo eso se llama titular, ¿ya? Así que no lo van a olvidar, porque la profesora ahí lo puso de otra manera. Es la B. Bajemos un poquito, profesora. Yo creo que con esta, sin leerla, solamente porque nos estamos contra el tiempo, dice, señor director, ¿ya? Sabemos que es una carta al director. Dice, bueno, tengo el mostrador, considera el periódico un electrónico serio y responsable, y lo que choca conceptualmente es la publicación de la encuesta del diario La Tercera, dado que la encuesta que realiza sobre el tema de las elecciones presidenciales no tiene ninguna rigurosidad, carece de validez. En esta encuesta cualquier persona puede votar las veces que quiera, por lo cual la representatividad de una persona, un voto, no tiene ninguna lógica y menos resiste a un análisis estadístico. Lo lamentable es que los candidatos a la presidencia de Chile le dan credibilidad a la farsa de encuesta organizada por el mencionado periódico. Y lo firma Juan Carlos Vera, ¿ya? Dice el autor de esta carta, es una carta al director, ¿ha cambiado su postura frente al mostrador? ¿Critica la forma en la cual se realizó la encuesta? ¿Siente que se está privilegiando los intereses de un partido político? Mire, hay cosas que yo puedo interpretar, pero en base al texto que se entrega, yo podría decir que él piensa que siempre el Mostrador se ha considerado un periódico serio y dice que había una publicación de una encuesta de otro diario, ¿ya? Y que no le parece porque no es rigurosa, porque cualquiera puede votar y puede votar muchas veces. Entonces la información que te va a entregar no es veraz, no, quizás no es tan participativa, ¿ya? ¿Ha cambiado su postura frente al mostrador? Él en ningún momento dice, yo ya no ya no me interesa el periódico, no sé, no me parece que sean ustedes justos ni severos, no lo dice, pero sí dice y agrega que siempre lo ha considerado un electrónico serio y responsable. Y critica, ahí sí, critica la información que puso el diario. Entonces sí, critica la forma en la cual se realizó la encuesta, sí. ¿Siente que se está privilegiando los intereses de un partido político? Muy bien, Bruno. No es, o sea, no, yo creo que es algo que teníamos que interpretar mucho más allá de lo que dice el texto. Él no está hablando directamente de un partido político, pero sí, obviamente lo da a entrever algo de que no debería ser así, porque quizás cualquier información que llegue no va a ser verídica, porque las personas pueden votar muchas veces. Si yo quiero que, por ejemplo, salga un candidato,
voy a hacer la encuesta un montón de veces para que salga y aparezca el porcentaje mayor a esa persona, ¿ya? Entonces acá, como dice la B, como decía Bruno, muy bien, solo 2, letra P. Yo les voy a dar mi correo, recuerden que es i.castillo@colegiomariadeandacollo.cl. Ya, bajemos, profesora Carola. Texto 7. Dice Edgardo Boinenker, ex ministro secretario general de la Presidencia, aconseja a Ricardo Lagos Escobar. El cofundador de la concertación evalúa a Michelle Bachelet y a los Lagos padre e hijo. Critica el papel de los partidos de gobierno en la solución de la crisis de corrupción y habla de la política actual. Quédate con tu lugar en la historia y no intentes arriesgarlo todo en un segundo periodo. Para ustedes identificar el tipo de estructura que vemos, yo creo que, bueno, como las alternativas se los da, la última sí o sí es el título. Ahora hay que identificar qué es la primera y cuál es la segunda, ¿ya? En ese caso, ¿qué alternativa pusieron ustedes ahí? Sí, muy bien, muy bien. Recién estoy viendo las alternativas. Sí, muy bien. Tenemos un epígrafe, ¿ya? Muy bien. Lo que tenemos después es una bajada que te da más información al título y finalmente tenemos el título. En este caso, la letra C. Baje, profesora, por favor. Y la que viene a continuación me parece que es la que yo eliminé. No sé si esta les costó realizarla, pero sí. Yo la eliminé. Esta pregunta aparecía, ¿ya? Pero no era una pregunta tan clara, porque te dice que corresponde a una entrevista. Bueno, lógicamente que no corresponde a una entrevista, ¿ya? Constituye una columna de Edgardo Boinenker, eso no. O sea, no. Recuerden que la columna cuando va firmada, pero este personaje estaba dentro del texto, está dentro de las noticias, dentro de la información. Y después se trataba sobre el pensamiento y obra de los más importantes presidentes de Chile. O sea, no. No, porque habla, pero también eso es una apreciación de uno. O sea, ¿qué tan importante puede ser Michelle Bachelet, presidente Ricardo Lagos? ¿Ya? 2, es una interpretación, entonces no podemos identificar que el texto se evidencia. Por eso yo esa, disculpen, la eliminé. ¿Ya? Bajemos un poquito, profesor. Texto 8. Dice, las declaraciones del ex parlamentario generaron un descontento generalizado en el conglomerado opositor, puesto que situaciones como esta crean en la sociedad la idea de que dentro del partido no están las cosas muy claras, más allá de todo lo que se dice. Sabemos que, como he señalado en ediciones anteriores, la política chilena carece de claridad expositiva y es frecuentemente que haya mucho ruido y pocas nueces. Nos vemos automáticamente que es un texto, no es un texto informativo, ¿ya? Dice el fragmento anterior, no es de tipo informativo, dado que ¿presenta elementos connotativos? Sí, presenta elementos connotativos. Lo denotativo es el objetivo. ¿El autor de la nota da a conocer su punto de vista? ¿Sí? ¿El texto corresponde a una columna? Muy bien, Ezequiel, muy bien. Las 3 son correctas. Ya, profesor, continuemos con la otra. Súper bien. Y la última, en las editoriales el discurso que predomina es él. Sabemos que la editorial es de punto de vista, entonces no puede ser ni expositivo, ¿ya? Instructivo tampoco, descriptivo, ¿será descriptivo? Bueno, tiene que tener algo de descripción, pero no es el que predomina. Narrativo, recuerden que nosotros dijimos que el que tiene un narrativo es la crónica, ¿ya? Y en este caso lo único que nos queda, porque propone su punto de vista, porque lo argumenta, porque es de forma institucional y corporativa, sería la letra D. Además, profe dice que predomina, o sea que Muy va bien. ganando versus alguien. Exacto, muy bien, Ignacio. Profesora, ¿podría ponerme la presentación, la que estábamos viendo anteriormente? Ya. Bueno, hay algunos, como insisto, bueno, recién lo hablábamos también con Bruno. Esto, bueno, vamos a tener que ver algunas preguntas. Yo creo que antes, ya como para poder cerrar un poco el tema, porque estamos en la hora, a mí me gustaría saber si alguno de ustedes pueden responder estas preguntas, a lo mejor con una respuesta completa. ¿Qué es una opinión? ¿Qué es un hecho? ¿En qué se diferencia, saben? ¿Cómo creen que podemos aprender a diferenciarlo? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Porque, miren, recién me consultaban, ¿por qué estamos viendo hecho y opinión?
si es algo quizás tan básico, pero después se confunde entre un hecho y una opinión. Usted dice, pero ¿cómo? Si es una opinión, es apreciativo, sí, pero a veces dentro de un texto completo es donde yo me pierdo. ¿Qué diferencia hay entre una opinión y un hecho? Ya, muy bien, la opinión es un punto de vista de una persona, muy bien, Ezequiel. ¿Y un hecho? ¿Qué es un hecho? Porque Ezequiel ya respondió la diferencia, ¿cierto? Perdón, de la opinión. Pero ¿qué es un hecho? ¿Alguien me podría decir qué es un hecho? Sí, es lo que ocurre, muy bien, Ignacio, es algo innegable, es algo que yo puedo comprobar, ¿cierto? Yo un hecho, por ejemplo, cuando ya está lloviendo, estoy mirando si está lloviendo, si está lloviendo, es un hecho, es una acción, muy bien, es una acción. Es una afirmación, muy bien. Esa afirmación puede ser aseverativa. Como les digo, yo puedo decir está lloviendo, ¿cierto? ¿Está lloviendo realmente? No, no está lloviendo, pero es algo que entrega un hecho, es un hecho, algo que puede ocurrir. Si yo digo me encanta la lluvia, me encantan los días que son nublados, eso es una opinión, ¿ya? ¿En qué se diferencian? Como lo decían recién ahí en el chat, uno es, da tu punto de vista, ¿ya? No es comprobable, porque yo en mi punto de vista, ¿qué lo podría comprobar? Pero el Profe, hecho, ¿sí, Ignacio? uno mayoritariamente la opinión da su emoción sobre un tema, o sea, como Mm, que yo odio este caso, a mí me gusta esto. exacto. Ahí, como dice el Ignacio, es la apreciación que tiene, ¿cierto?, sobre algún hecho. Yo utilizo un hecho para poder dar mi opinión o mi apreciación. Por eso yo les decía, los textos que son periodísticos de opinión también tienen hechos, porque si no, ¿de qué voy a hablar? O sea, ¿qué es lo que voy a opinar sobre ese hecho? ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar de textos, a través de textos, ¿ya? Y ustedes van a tener que identificar entre un hecho y una opinión, ¿ya? ¿Qué es lo que va a tener que quedar, bueno, ahora de tarea para ustedes? Esta sería nuestra segunda tarea. Tenemos poquitas tareas este semestre. Quiero aclarar que este semestre vamos a tener 4 notas, ya para que se vayan preparando. Pueden entrar a la plataforma y lo van a ver. Vamos a tener una prueba de unidad. Ustedes me dirán cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer una prueba acá en MET. En el mismo momento la vamos a hacer. Ya, ahí aparece la presentación. Miren, quiero que vean ahí, la profesora está pasando qué es un hecho, qué es una opinión. Eso a ustedes yo se los envié para que lo revisen, pero lo vamos a volver a revisar la próxima clase, ¿ya? Ahí, por ejemplo, aparece que es un hecho. Avancen a más, profesora, para que les mostremos lo que, bueno, quién puede dar un ejemplo. Sigamos, lo vamos a ver en la próxima clase. Ahí hay un mapita que lo pueden ver entre la diferencia en un dato, un hecho y una opinión, ¿ya? Siga nomás, profesora. Ese ejercicio también lo vamos a trabajar. Y este es el crimen continuo. Este es el texto que tienen que leer y ahí están las actividades, ¿ya? Que ahí tienen que anotar a lo menos 5 frases que sean de opinión. O sea, ustedes leen el texto y la marcan. En la guía aparece, en la guía está, ¿ya? Explican por qué la información presente en el texto corresponde a un hecho o una opinión. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál predomina y por qué? Y después van a realizar ustedes una opinión de ese texto, que va a ser un párrafo cortito. Ahí están las instrucciones. Pero cualquier duda que tengan ustedes me la hacen al chat. Me devuelvo. Y les decía, vamos a tener una prueba de unidad. Esta prueba de unidad va a ser sobre esta materia. Medios de comunicación, textos periodísticos, textos de opinión, informativos, afiches, propaganda. Va a ser el 2 de octubre, ¿ya? Posteriormente a ello vamos a tener que realizar un afiche publicitario y un afiche propagandístico, que eso va a ser otra nota, que es la producción de textos, ¿ya? Vamos a realizar un booktuber, que eso me parece que lo planificamos para noviembre, de los 2 textos del plan lector que vienen a continuación. En este caso no los tengo acá, son los 2 textos que vienen. O sea, ustedes tienen que seleccionar entre uno y otro, ¿ya? Y vamos a terminar con una nota de trabajos de tareas. O sea, por ejemplo, ya llevamos con estas serían 2 tareas. Entonces, la acumulación de tareas va a llevar una nota. O sea, este semestre segundo vamos a tener 4 notas en lenguaje. ¿Ya? Yo en todo caso se los voy a escribir más formal en el WhatsApp con un documento y se los voy a también adicionar ahí. Pero ya lo pueden ver ustedes en la plataforma. Está el calendario de pruebas. ¿Ya? Pero yo se los voy a escribir mejor en el WhatsApp para que sepan ustedes qué fechas son y se vayan preparando. Y todo lo otro Profesora, que... para terminar la clase, ¿podría alguien responder la pregunta que aprendimos hoy? Sí,
¿Qué es lo que ¿Alguien que vimos? quiera compartir encendiendo su micrófono? El Ignacio parece. Ignacio, ¿Qué? ¿qué es lo que aprendimos hoy? Por ejemplo, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que realizamos? ¿Qué aprendimos hoy? Sobre todo lo aprendimos lo nuevo, así por decirlo. Fue la diferencia entre un hecho y una opinión, porque el otro era solo revisar la tarea anterior. Pero recuerden que el revisar tarea anterior también en ello estás realizando la diferencia entre hecho y opinión. Cuando diferencias entre una noticia, por ejemplo, una crónica, un reportaje, un editorial, tú ya dices, este texto sí o sí tiene opinión. Entonces no puede ser noticia, no puede ser crónica, no puede ser reportaje, no puede ser reseña ni entrevista. Pero sí ya puedes decir, puede ser editorial, puede ser columna. Entonces, muy bien, Ignacio. Lo que aprendimos hoy y vamos a seguir reforzando es la diferencia que hay entre un hecho y una opinión y poder identificar también textos. ¿Alguien le gustaría agregar algo más antes de terminar? Les insisto, sí, lo de la tarea, ¿ya? Van a tener que leer ese texto que aparece ahí. Es un texto, como les decía, del 2013. Son hace 7 años atrás ocurrió. Mi idea es que en ese texto ustedes marquen las opiniones, ¿ya? Y aparte de las opiniones, ustedes me digan qué tipo de texto es y por qué predomina, en este caso, o el hecho o la opinión, ¿sí? Y después hacen ustedes una opinión sobre ese mismo texto, que es una opinión muy breve de un párrafo. Hay varios que me enviaron, chicos, la tarea, no les voy a responder el correo, ya para que estén tranquilos, ¿ya? Y los que no me hayan enviado tarea, me la pueden enviar, pero recuerden que no va a ser el mismo puntaje porque ya resolvimos la guía hoy día. De ahí usted me consulta, no sé quién me decía, José Tomás, no sé qué, si José Tomás. Ya, no se preocupe, ahí usted me habla al WhatsApp, pero hay varios que me entregaron, no lo tengo aquí, pero sí. Acá no tengo la nómina, tengo solo mi cuaderno. No tendría que abrirlo en el WhatsApp, pero les voy a... Tienen que haberme enviado quizás al correo, ¿ya? Ya, chicos, parece que ahora sí estamos terminando. Si es que alguien más no tiene algo más que aportar, que decir, se agradece la participación de todos los que pudieron aportar en el chat. Sí, voy a revisar el correo, no se preocupen. Lo voy a revisar y les voy a indicar. Como les digo, en el correo recibí varias cosas, pero no he podido responder por tiempo. Pero ya de hoy día no pasa, ya para que estén tranquilos. ¿Ya, chicos? No sé si tienen alguna duda.